Para terminar, doctor Ticona. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, adelante, adelante. Como indicaba hace un momento, el jefe de OMPI inmediatamente nos va a dar las cuestiones correspondientes, ¿no? Y en cuanto a la ventanilla única, donde se indica de que no está funcionando y que debería contar con toda la información, quisiera que la doctora Clavijo nos amplíe respecto a las inquietudes del señor Carlos Mesía. Doctora Clavijo, si por intermedio del señor presidente de la Comisión de Constitución puede autorizar la intervención de la doctora Jessica Clavijo. Doctora Clavijo, adelante. Gracias, señor presidente. Claro, la percepción, y aquello que se firma que la ventanilla única no funciona, quienes consideran lo siguiente: la ventanilla única está ideada, establecida en una norma como una herramienta para las organizaciones políticas. Reitero que el acceso a una ventanilla única también justamente de personeros en la etapa previa justamente a la postulación de candidatos, la información de que serán precandidatos, quienes desean integrar esta representación de la administración política y podrían tener acceso justamente verificar si los jóvenes que se pueda declarar los candidatos son conformes a la declaración jurada de hoja de vida que se dará ante los sectores especiales. Si ese candidato que señala no tener efectivamente la tiene o no, podría verificarlo justamente teniendo acceso a la ventanilla única. La ventanilla única actualmente no es obligatorio. Algo que también se propuso por parte del organismo electoral era que la ventanilla única no solo estuviera a disposición con la amplitud como la tiene ahora en cuanto a tiempo, sino también que sea de obligatorio acceso por parte de las organizaciones políticas. En tanto a la exclusión, cuando ya llegamos a la etapa de la exclusión, creo que también se puede evidenciar, y como ha manifestado ya el señor presidente, que nosotros en el proyecto que se llegar justamente con el análisis de gestión de tratar de establecer esta declaración jurada de vida no va a ser un instrumento, o no debería ser un instrumento orientado a la exclusión del candidato. Su esencia es la de dar información al ciudadano, no la de excluir al candidato, no la de excluir al candidato. Y era por eso que dentro del análisis que se venía haciendo era justamente los criterios jurisdiccionales para acercar las candidaturas, salvaguardar el derecho fundamental de la participación, y dentro de algunos de los criterios que estaban en el proyecto era justamente determinar todo lo que hubo intencionalidad por parte de los candidatos, de legítimos como así, llegar a una sanción extrema como sería el de elección. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Ticona, me parece que la congresista Chávez se le había quedado algo en el tintero para finalizar. Sí. Gracias, presidente. En realidad quería comentar algo sobre lo que la intervención del señor Chupillanqui, e indirectamente tiene que ver con la intervención del propio doctor Ticona, porque el doctor Ticona, al responder una de mis preguntas en relación a la no accesibilidad al 100% de los militantes de un partido, la posibilidad de que ellos puedan tener una computadora y puedan participar en una elección virtual, no me contestan, y en todo caso lo dejan para que la OMPE lo señale. Pero yo quiero recordar que de acuerdo a la Constitución, artículo 176, al sistema electoral, y concretamente de acuerdo al mismo artículo 178 de la Constitución, que es la legalidad más importante en el país, el Jurado Nacional de Elecciones debe fiscalizar a los otros entes y el sistema electoral todo, asegurarse que la expresión de voluntad del ciudadano y el cómputo y el recojo, la contabilización de esa expresión sean fieles. En el caso del voto electrónico, que se aplicó al 7% de los electores en el último proceso electoral, y en el caso de exigir un militante un voto por medios virtuales,
¿cómo se garantiza a los lugares más alejados del país que puedan participar? Y por eso yo preguntaba, y el Jurado Nacional de Elecciones como ente fiscalizador de todo el sistema debe asegurarse eso, no es una cuestión solamente técnica de la OMPE. Y quiero hacer una reflexión final sobre este tema de un militante, un voto. Dice el señor Chuquillanqui, el doctor Chuquillanqui, que esto fortalece la participación de los afiliados. Pues bien, pero es al final como un asambleísmo. Yo hago un paralelo. Los representantes en el Congreso somos elegidos por el voto universal, libre, de los ciudadanos, y luego ejercemos una representación. En cada comité partidario provincial, de los cuales se exige tener en 2/3 de las provincias en el Perú, y en 17 regiones, luego la legislación ha señalado 20 inclusive, ellos eligen, en cada comité provincial se eligen sus representantes, la directiva de cada comité provincial. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 80 comités provinciales, tenemos 80 delegados. Es más fácil que 80 delegados hagan llegar y participen en el proceso de elecciones internas y hagan llegar la votación interna que se ha hecho por los medios que se puedan en ese momento, hagan llegar a nivel nacional la voluntad de los afiliados de un comité provincial. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a ir a la lógica de que cada vez que tengamos que aprobar una ley, el Congreso, integrado por 130 congresistas, tenga que dejar que participen en el Pleno los 24 millones de electores. O sea, estamos retrocediendo un poco hacia el tema de la representación y olvidando que hay ciudadanos que no tienen acceso al sistema, a los sistemas tecnológicos para permitir el voto mediante mecanismos virtuales. Entonces, me parece que puede ser un retroceso en la participación política. Y vuelvo a preguntar, ¿cuánto se requerirían de participación de los afiliados en esta idea del militante un voto para que se dé por validada una elección? Y podrían no participar candidatos de regiones militantes de regiones o militantes de distritos electorales, y sin embargo, y no podrían elegir entonces a los candidatos, por ejemplo, al Congreso, que tienen que representar cada región. Imagino, por ejemplo, ya para terminar, en Madre de Dios, puede no haber en alguna de sus provincias el acceso al sistema tecnológico para la elección. ¿Cómo hacen llegar sus propuestas para elegir a los candidatos, a los 3 candidatos que deban representarlos en el proceso electoral congresal? Entonces, esta no es una cuestión solo técnica, tecnológica, sino también de consistencia y de sostenimiento de la voluntad popular. Entonces, quería reiterar eso, señor presidente. Gracias. La palabra, señor presidente, por favor, si me permite. Ya, la última intervención, porque ya estamos en la parte final y hay 2 expositores más. Con todo gusto, congresista Paredes. Sí, Presidente, bueno, y con todo cariño mi expresión a la doctora Marta Chávez, pero yo quisiera que recordemos por qué se da la ley de partidos políticos y por qué hay los conflictos y todo lo demás. Se da porque precisamente en los partidos políticos habían y existían cúpulas. Y no han habido elecciones internas hasta ahora. Entonces, no se ha cambiado las directivas de muchos partidos. Hablamos del PPC, del APRA, de Acción Popular. No ha habido cambio de directivos. Entonces, los directivos actuales no representan la votación. Por decir, yo soy una militante de base que he emergido de las bases, porque precisamente estas dirigencias estuvieron pues rotándose durante más de 20 años y eso es lo que generaba el descontento. Entonces, por eso es que creo que con el deseo de fortalecer la democracia, que lo entiendo al doctor Víctor Ticona, ¿no? Y creo que es pertinente que tomemos en cuenta
que llevar a cabo elecciones por delegados no se estaría fortaleciendo lo que ya se ha avanzado, porque ahora los candidatos han emergido de las bases, han salido de las bases y no han habido elecciones internas, o sea, esas dirigencias no han cambiado, entonces no estaríamos hablando de los auténticos representantes. Por alusión, Gracias. presidente. Por alusión, presidente, algo breve. Pero brevemente, con esta Chávez, voy a pedir ese favor. Sí, gracias. Por favor. Sin querer hacer un debate con mi colega, además paisana, la congresista Rosario Paredes, solamente decirle que si ella se ha mantenido en Acción Popular pese a que no tenían estas elecciones internas, revela que hay algo que más que los consolida, más que las elecciones internas. Y luego, esto precisamente se podría dejar como una alternativa, pero no obligar, que hayan las tres alternativas, elección por delegados, elección por un militante, un voto, etcétera, ya lo decidirán internamente los partidos, pero no estar regimentalizando, compartimentalizando los partidos como si los partidos fueran pues un apéndice del Poder Ejecutivo, del gobierno o de los órganos del Estado, diríamos, ¿no? Del Estado en cuanto a administración pública. Yo creo que hay que recordar también la independencia que necesitan los partidos, porque en las elecciones habrá un partido que gobierne o dos partidos que gobiernen, pero muchos otros que no gobiernan, pero activan políticamente y tienen derecho a tener autonomía respecto del poder en el momento, ¿no? Eso simplemente. Gracias, presidente Chejade. Presidente, Gracias. presidente, una aclaración final. Sí, adelante. Gracias, presidente. Solo aprovechar que está el doctor Ticona, porque siguen llegando consultas sobre el régimen aplicable a los partidos existentes y a los partidos que están en formación. Entiendo que los partidos existentes que están ya reconocidos, el padrón de afiliados y el número mínimo de comités establecido, y a los nuevos partidos no queda claro cuáles van a ser los requisitos de inscripción. No sé si podría resumir los requisitos en ambos casos, los existentes y los partidos nuevos que quisieran crearse. Gracias, presidente. Gracias, Juanita Costa. Y ahora sí, para terminar, para finalizar su exposición, le voy a agradecer. Bien. Con relación al tema, con relación al tema de la intervención de la señora Marta Chávez, ya hemos indicado cuál es la posición tanto un voto. Con relación a los partidos existentes, ¿cuáles serían los requisitos para los antiguos y para los nuevos frente al registro de organizaciones políticas? En esta parte quiero ceder el uso de la palabra, si me permite, o por intermedio tuyo, te permite la intervención del señor Manuel Chuquillanqui con relación al tema de los requisitos de inscripción de los antiguos y de los nuevos. Sí, señor presidente de la comisión, ¿puede usted permitir la intervención del señor Manuel Chuquillanqui con relación a la intervención del señor Gino Costa? Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Sí, adelante, señor Gino Costa. Perdón, Manuel Chuquillanqui, perdón. Sí, respecto a la consulta que se está haciendo, ¿cuáles serían los requisitos para los nuevos partidos y los antiguos partidos? En principio está vigente la ley 30995. Había un deber de adecuación por parte de los partidos antiguos al estándar que establecía la ley 30995. Pero hay que recordar también que el Jurado Nacional de Elecciones ha suspendido el plazo de adecuación, en tanto es impracticable que las organizaciones políticas puedan digamos, afiliar a nuevos ciudadanos en este estado de emergencia, ¿no? Y en ese sentido, esta adecuación quedaría suspendida y supeditada, pues, digamos, al final del periodo de emergencia y al inicio del calendario electoral.
En cuanto a los requisitos de los nuevos partidos, nuevamente la ley 3995 establece un número de afiliados que se debe tener, que son los 24.800 afiliados, y también establece un número mínimo de comités que debe tener a nivel departamental y a nivel provincial. Esos son los requisitos que tendría que cumplir y obviamente tendría que conseguir la inscripción ante el registro de organizaciones políticas a la fecha de la convocatoria al proceso electoral de 2021. Eso es en cuanto a la consulta que se está haciendo. Gracias. Bien. Gracias. Bien. Sí, señor presidente de la Comisión de Constitución. Hasta aquí nuestras intervenciones. En todo caso, estamos a lo que usted disponga en la secuencia que se ha programado para la comisión. Muy agradecido a usted. Muchas gracias al doctor Víctor Ticona Postigo, al doctor Víctor Ticona, muchísimas gracias porque en verdad ha sido muy fructífera su exposición. Muchas gracias también tanto a la doctora Jessica como al doctor Manuel Chuquillanqui por doctor Víctor Ticona. Entiendo que muchos estaremos a favor de lo dicho, otros estaremos en parte en contra, muchos estarán totalmente a favor, otros en contra, en fin, pero creo yo que la posición personal e institucional de elecciones ha sido importante conocerla el día de hoy, que haya absuelto. También le agradecemos esta batería impresionante, pero que era necesaria y además legítima de preguntas. Gracias por la paciencia. Ha sido, digamos, una exposición y una sesión en este tema bastante larga, pero creo que yo necesaria y además oportuna, dado que estamos priorizando el tema electoral y toda la reforma electoral, dado y las primarias, por lo menos internas cerradas, están a la vuelta de la esquina. Creo yo que se han esclarecido muchas dudas y al margen que podamos tener alguna discrepancia o no, creo que ya tenemos perfectamente conocimiento de cuál es la opinión de nuestro presidente del jurado, la opinión o la línea institucional del jurado electoral. Así que muchísimas gracias, doctor Víctor Ticona. Lo invitamos a que pueda continuar, porque esta sesión va a continuar, va a exponer de la OMPE, y si usted desea también se puede retirar, como usted crea conveniente. Nos encantaría que nos pueda acompañar para escuchar estos temas tan importantes de reforma electoral en vista de garantizar las elecciones y la participación ciudadana de todos los peruanos hábiles, mayores de 18 años, para poder elegir a nuestros nuevos representantes, tanto a la presidencia, vicepresidencia y al Congreso de la República. Así que muchísimas gracias, con todo afecto, doctor Víctor. Lo vamos a estar llamando en alguna otra oportunidad para complementar si es que existe alguna duda y si fuera un menester constitucional al respecto. Así que mil gracias, millones de gracias de parte de la presidencia de la Comisión de Constitución, pero también, sobre todo, de todos los de la Comisión de Constitución que el día de hoy han podido intervenir y escuchar su ponencia. Muchísimas gracias. Sí, señor presidente de la Comisión, a usted las gracias a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, a nombre del Pleno del Jurado, por la invitación y por darnos la oportunidad de dar nuestros alcances, nuestro punto de vista sobre los proyectos de ley. Vamos a continuar con la presencia virtual en este interesante debate que está en el Congreso. Quien le habla y los dos funcionarios también que están presentes. Les agradecemos su anuencia. Muchas gracias, doctor Ticona. Le agradecemos su fineza, su asistencia, su predisposición, su ánimo colaborativo con el Perú, fundamentalmente, por la Comisión y reflejado en la Comisión de Constitución. Así que le agradecemos esa fineza, ese gesto que lo pinta usted muy bien de cuerpo entero para poder seguir presencialmente, virtualmente esta Comisión de Constitución, esta sesión ordinaria, seguir colaborando con los destinos del país. Así que muchas gracias por su exposición, doctor Ticona, y inmediatamente después invitamos